Ahí está. Bueno, lo que les decía es que dice que en el segundo sueño de Dora, la transferencia ya estaba subrogada por varias alusiones. Dice, cuando me lo contó, yo aún no sabía que solo nos quedaban por delante 2 horas de trabajo, el mismo tiempo que pasó ante la imagen de la Madonna Sixtina, y también el que le indicaban como medida de camino costero del lago, porque cada sesión eran 1 hora, entonces le quedaban 2 sesiones, 2 horas. Dice, las aspiraciones y esperas del sueño ya se habían exteriorizado unos días antes en la transferencia. Dice que este bosque que ella intentaba atravesar y que no lograba salir, dice que podía significar. La cura se le hacía larga, no tendría la paciencia de esperar tanto, mientras que las primeras semanas había demostrado la suficiente penetración para atender, sin hacer tales objeciones, a mi anuncio de que su restablecimiento pleno requeriría tal vez de 1 año. O sea, Freud ya le había dicho que probablemente hasta que esté bien iba a tardar 1 año. Cuando rechaza al acompañante que prefería ir sola, Freud dice que ahí también uno puede leer este rechazo a seguir adelante con la cura. Y dice, tenían sin duda este sentido, puesto que todos los hombres son detestables, prefiero no casarme, es mi venganza. Dice, en los casos en que las mociones de crueldad y de venganza se transfieren al médico en el curso de la cura, antes que él haya tenido tiempo de apartarlos de su persona, reconduciéndolo a sus fuentes. O sea, él dice que el modo de tratar la transferencia a esta altura es reconduciendo esas mociones hostiles hacia quien corresponde, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no soy, vos me estás transfiriendo esto a mí, pero esto corresponde a otra persona. Dice, no puede maravillar que el estado de los enfermos no acuse el efecto de su empeño terapéutico. Pues qué mejor venganza para estos que mostrar en su propia persona la impotencia y la incapacidad del médico, ¿no? Esto después lo van a ver con el discurso histérico, pero Freud siente que lo deja impotente. Es decir, Dora, ¿no? De alguna manera, con su síntoma, ubicada ella como en falta, no sabiendo lo que le pasa, contándole a Freud que esto, que lo otro, lo pone a trabajar a Freud, porque uno ve ahí que el que está trabajando y está asociando parece, porque uno no tiene los diálogos todos, algunos sí, pero Freud también está ahí laburando, ¿no? Interpretando y qué sé yo, pero después, digamos, Dora le muestra la impotencia de eso que Freud produce, ¿no? De ese saber. Le dice, esto a mí no me toca, esto a mí no tiene nada que ver conmigo, el señor K nada que ver, y lo termina abandonando, ¿no? O sea, ese es el primer escollo que Freud ubica, que no pudo tratar a tiempo y que hizo que quizá el análisis se interrumpa antes de tiempo. Y después hay una nota al pie que es fundamental, ¿sí? Que la deben tener ahí también ustedes, que es la nota al pie número 7, que está en la página 104 también, que la pone cuando dice, puesto que todos los hombres son detestables, prefiero no casarme, es mi venganza, y dice Freud, a medida que voy alejando en el tiempo de la terminación de este análisis, o sea, Freud vuelve varias veces sobre Dora, ¿no? Y se ve que lo relee, lo escribe, ¿no? Da vueltas sobre el tema porque le queda esta sensación de que el análisis no pudo completarse o no, si bien él creía que iba todo bárbaro y que iba mejor, bueno, Dora lo abandona el tratamiento. Él dice, tanto más probable me parece que mi error técnico, o sea, ahí ubica otro error técnico que no es la transferencia, consistiera en la siguiente omisión. No atiné a colegir en el momento oportuno y comunicárselo a la enferma que la emoción de amor homosexual ginecófila hacia la señora K era la más fuerte de las corrientes inconscientes en su vida anímica. Habría debido conjeturar que ninguna otra persona que la señora K podía ser la fuente principal del conocimiento que Dora tenía de las cosas sexuales. La misma persona que la acusó por el interés que mostraba hacia tales asuntos. O sea, ¿dónde cómo sabía tanto de la vida sexual? Y Freud dice, seguramente la señora K, que era su amiga y confidente, y que tenía más experiencia que Dora, porque era una mujer casada, y además estaba con el papá de Dora, era la que había contado a Dora sobre cosas sexuales. Y la señora K era la que la había terminado traicionando cuando Dora hace esta denuncia del señor K, y la señora K cuenta que Dora estaba interesada en temas sexuales y que seguro estaba fantaseando, ¿no? Entonces era bien llamativo que supiera todas esas cosas chocantes y nunca quisiera
saber de dónde la sabía. Dice, el segundo sueño me la podría haber traslucido. La implacable manía de venganza que este sueño expresaba era más apta que ninguna otra cosa para ocultar la corriente opuesta. O sea, ella se vengaba del padre en el sueño y de los hombres, pero esto ocultaba la corriente opuesta. La nobleza con que ella perdonó la traición de la amiga amada y ocultó todo que fue ella justamente quien le hizo las revelaciones sobre cuyo conocimiento la calumnió después. Antes de llegar a individualizar la importancia de la corriente homosexual en los psiconeuróticos, me quedé muchas veces atascado o caí en total confusión, dice Freud, en el tratamiento de ciertos casos, ¿no? O sea, Freud acá dice, quedé totalmente confundido, quedé atascado y no logré corregir a tiempo ni la transferencia, ni que quizá en Dora lo más fuerte no era la emoción hacia el señor K, sino la emoción hacia la señora K, que él llama ginecófila, homosexual, que uno puede pensar, no sé si Freud acá se refiere a realmente una orientación homosexual o un deseo homosexual de Dora hacia la señora K, o esto que él llama como una emoción inconsciente homosexual, ¿no? Que tiene que ver con ese amor hacia la señora K, que también está en la adoración a la Madonna, ¿no? Y lo que decía Dora de la señora K, el delicioso cuerpo blanco, que después va a ser releído por Lacan, esto Freud no lo dice, como la pregunta por lo femenino, ¿no? Que la señora K encarnaba ese lugar. Freud no dice eso, no es que dice que la señora K encarnaba ese lugar, sino que estaba en juego esta emoción homosexual inconsciente que él insistió con el señor K, y ahí también la pifió, digamos, ¿no? ¿Esto se entiende? Sí. Ya lo habían escuchado igual en los audios, ¿o no? Ok. Bueno. Y ahí Freud termina el historial, como yo les había contado, con una visita que le vuelve a hacer Dora, eso si quieren léanlo, no es fundamental, y termina diciendo lo que, bueno, dice, está bien, no hice varias cosas mal, pero si el primer sueño dibujaba el apartamiento del hombre amado y el refugio en el padre, vale decir, la huida de la vida hacia la enfermedad, este segundo sueño anunciaba que se desasiría del padre y se recuperaría para la vida, ¿no? O sea, Freud dice, bueno, termina un poco mejor Dora, aunque yo no pude terminar el análisis con ella, ¿no? Bueno, hasta aquí Dora. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que decir de Dora? ¿No? Bueno, entonces arrancamos con El hombre de las ratas, ¿sí? ¿Alguien leyó El hombre de las ratas? ¿Ya pudo leerlo? ¿No? O sea, ¿cómo? Yo tengo una consulta que en realidad, digamos, tiene que ver con cuando nos tuvimos que escribir o los que querían los grupos de lectura, surgió como una duda en relación, había algo que decía, creo, pasaje al acto y acting out. Y Sí. no sé si tiene que ver, o sea, como para entenderlo, porque como que no nos quedó muy, o sea, no me queda a mí muy clara la diferencia entre una cosa y la otra. O sea, una es que se jugaría como el acting out es como que se jugaría más en transferencia o yo estoy errada. Sí, en realidad no tiene nada que ver con esto que estamos viendo ahora igual. Ay, perdón. Pensé que tal vez algo del acto, por eso del acting o de la quieren, pero no sabía si era. Conceptos que introduce Lacan, digamos, que no son de Freud, Okay. y son dos modos, o sea, si querés, después lo charlamos bien, no sé si los demás lo escucharon en algún lado o no. Sí, o sea, el acting out se puede, o sea, Lacan lo lee como que es cuando algo no ha podido entrar en la transferencia y se presenta como transferencia salvaje, él plantea, no es lo mismo que la transferencia. Okay. Y la diferencia entre pasaje al acto y acting out principalmente es que el acting out está dirigido a un otro, mientras que el pasaje al acto es una caída de la escena, ¿no? O sea, un pasaje al acto podría ser representado como patognómicamente por un suicidio donde no hay ningún aviso, donde no hay nada. El acting out es un intento de agujerear ese otro para intentar tener un lugar en el otro, ¿no? Es una escena que se monta dirigida a ese otro para cavar un agujero en ese otro donde ubicarse. Eso no quiere decir que un acting, si yo, no sé, tomo pastillas o me corto las venas o hago lo que... No necesariamente tiene que ser de suicidio, pero digo, algo así extremo, aunque yo lo dirija a un otro, eso no quiere decir que no tenga gravedad. Pero el pasaje al acto quiere decir ese momento en el cual hay determinadas coordenadas que Lacan ubica, hacen que el sujeto quede caído totalmente de la escena como un desecho, ¿no? Identificado con eso.
Pero no sé en relación a qué lo vieron. No, no, es que en realidad era uno de los títulos que aparecían en los grupos de lectura y por lo menos a mí como que me surgió también un poco esta duda y creo que había surgido también en el grupo, pero como que no entendía muy bien la diferenciación entre uno y otro, por eso. ¿Estabas haciendo ese grupo de lectura o No, todavía no lo hice, no, ese no lo hice, no lo tomé, pero digo como que justo estaba viendo y sí, bueno, me quedó esa podés duda buscar de alguna bibliografía sobre pasaje al acto de Actinau si te interesa, digamos. Pero es un concepto de Lacan. Lacan, perfecto, Sí. perfecto. Gracias. No, de nada, creo que se ve en algún lado, Matías, en la cátedra, ya no me Sí. acuerdo. ¿Qué cosa? ¿En la cátedra? Sí, ¿El concepto de pasaje al acto y acting out? no tanto, ¿no? No, la clase número 9 del seminario 10, donde Lacan introduce eso, y se ven adultos, clínica psicoanalítica y metodología psicoanalítica. Las últimas Después dos. hay autores que hablan sobre el tema. Por ejemplo, ¿Bien? Pablo Muñoz tiene su Sí, tesis, sí, sí, sí. pasaje al Actinau. Leopoldo Klickman también tiene el libro Cuestiones éticas en torno al acto analítico también. Claro, o sea, También podés tiene buscar eso. bibliografía si te interesa o por ahí era una duda que te surgió y te estamos dando un montón de bibliografía, no sé. No, está bien, todo me sirve, está buenísimo. Clase 9 del seminario 10 para arrancar. Listo, Sí. perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces al Hombre de las Ratas, que es, digamos, el historial que vamos a ver para tratar de la neurosis obsesiva. De hecho, se llama a propósito de un caso de neurosis obsesiva. Es un texto posterior a Dora, es de 1909. ¿Ustedes tienen la introducción del texto o les empieza directamente con el cuadro clínico? No sé. Bueno, no importa, porque les voy a leer algunas cosas de introducción que no sé si las tienen. Sí, creo que tenemos está el tomo completo en... Completo, está bien, sí, está completo. Bueno, este es un tratamiento que Freud dirige en 1907, es un tratamiento que dura casi un año, el tratamiento de Paul, lo vamos a llamar, al hombre de las ratas. A diferencia del historial de Dora, digamos, es un caso más satisfactorio, digamos, donde Freud considera que sí, digamos, se ha llegado a ciertos resultados interesantes del análisis y donde no hay un abandono del tratamiento por parte del paciente, ¿no? Y dice que el contenido, ¿no? En la introducción dice que el contenido de las siguientes páginas, o sea, del historial, es doble. Por un lado dice que va a querer hacer comunicaciones fragmentarias de un caso de neurosis obsesiva grave. Esta también es una diferencia, habíamos dicho que el caso de Dora para esa época era de petite hystérie, ¿no? Tenía como algunos síntomas histéricos, conversivos, ciertos dolores, migrañas, etcétera, pero no tenía ataques histéricos ni otros síntomas más floridos que existían en la época. En cambio, a Paul lo califica de sufrir de una neurosis obsesiva grave, ¿no? Que ya vamos a ver, no sé si ya lo leyeron, pero notan que es medio extraño el señor en algunas cosas. Y dice esto es interesante, porque dice, comunicaciones fragmentarias de un caso de neurosis obsesiva grave que alcanzó el restablecimiento total de la personalidad y la cancelación de sus inhibiciones, ¿no? O sea, acá, así como antes reconoce que fracaso en Dora, acá es un éxito rotundo, ¿no? Porque alcanza el restablecimiento total de la personalidad y de las inhibiciones. O sea, es un caso de éxito terapéutico desde el punto de vista de Freud, ¿no? Y además dice que, además de mostrarnos un fragmento de un caso grave de neurosis obsesiva y su restablecimiento, también nos va a dar indicaciones sobre la génesis y los mecanismos de la neurosis obsesiva. Esto es importante porque el historial del hombre de las ratas, ¿no? Va a estar dividido como en dos secciones. Una que la llama introducción, pero las dos partes son el historial clínico, que tiene diferentes puntos, y después lo que se llama sobre la teoría. Y en sobre la teoría es donde justamente Freud va a hacer esto que dice acá en el segundo punto, y va a retomar lo que él había planteado en nuevas puntualizaciones y en neuropsicosis y defensa sobre la neurosis obsesiva, y va a avanzar un poco más sobre eso, ¿no? O sea, van a ver cuando lo lean que todo el caso lo van a tener en el historial clínico, y que sobre la teoría justamente es más denso, digamos, es sobre justamente la teoría de la neurosis obsesiva. Bueno. Después, en la página 124, dice, son las resistencias de los enfermos y las formas en que ellas se exteriorizan
lo que vuelve tan difícil esta tarea, dice, ¿no? Dice, pero es preciso decir que en sí, por sí, no es cosa fácil entender a una neurosis obsesiva. Es mucho más difícil que un caso de histeria. En verdad, uno esperaría lo contrario, ¿no? O sea, él dice que como en la neurosis obsesiva no hay ese salto a lo corporal, que es la conversión en la histeria, sino que la neurosis obsesiva, vía el falso enlace, se queda en el terreno de lo psíquico, o sea, los síntomas neuróticos obsesivos son representaciones obsesivas, es decir, que están en el plano del psiquismo. Uno pensaría que es más fácil tratar con una neurosis obsesiva que con una histeria, ¿no? Porque es el mismo, supuestamente, lenguaje que el del analista. Pero dice que no, que uno ve que al revés, que en realidad la neurosis obsesiva es más difícil, según Freud, o a veces cuesta más trabajo que la histeria, ¿no? Y dice, el medio por el cual la neurosis obsesiva expresa sus pensamientos secretos, el lenguaje de la neurosis obsesiva, es, por así decir, un dialecto del lenguaje histérico, pero uno respecto del cual se debería conseguir más fácil la empatía, pues se emparenta más que el dialéctico histérico con la expresión de nuestro pensar consciente. No contiene aquel salto a la inervación somática. Pero los neuróticos obsesivos graves se someten al tratamiento analítico más raramente que los histéricos. También en la vida de relación disimulan sus achaques todo el tiempo y suelen acudir al médico solo en estadios de su enfermedad muy avanzados. Entonces acá lo que Freud está diciendo es, por un lado está diciendo algo particular, que es que la neurosis obsesiva es un dialecto de la histeria, es decir, como si la neurosis obsesiva fuera una variedad de la histeria o un modo, ¿no?, que se monta sobre la histeria, ¿no? Acá tienen esto un poco que a veces Freud plantea, y en algunos lugares Lacan también, de la histeria como la más, como la neurosis más estructural, uno podría decir, ¿no? Cuando habla de que, no sé si ya vieron algo de la trayectoria típica, pero creo que sí, por algo que me decían el otro día, que si bien Freud plantea que la escena pasiva es de la histeria y la escena activa de la neurosis obsesiva, plantea que siempre, aún en la neurosis obsesiva, hay primero una escena pasiva para que después esté la escena activa, ¿no? Como un trasfondo de histeria, que primero, nada, hay ese encuentro. Y acá también dice, ¿no?, que la neurosis obsesiva es un dialecto del lenguaje histérico. No sé bien qué quiere decir, pero lo sostengo ahí, ¿no? Me parece interesante esto que plantea. Y dice que es un lenguaje más similar al nuestro, porque como les digo, no tiene ese salto a lo corporal. Sin embargo, ¿no?, en la neurosis obsesiva uno encuentra esa, como por ahí, más inflación yoica, o esa, o sea, la histeria parece más ubicada, o la histeria desde el lugar de la falta, ¿no?, de presentarse a partir de los síntomas, mientras que la neurosis obsesiva parece como más afirmado en su yo, y dice los enfermos tardan mucho en consultar, por eso muchas veces cuando consultan ya son en estadios muy avanzados y graves de la enfermedad, ocultan sus pensamientos obsesivos a los demás, ¿no?, como que los disimulan, y bueno, cuando llegan al analista es porque ya no dan más, dice Freud, ¿no? Matías, ¿querés comentar algo de esto? No, todavía no, porque estamos en la introducción, pero sí, respecto a lo que dice Ana, perdón, ¿qué? No, que si querés decir algo, interrumpime, si no después. No, sí, no, lo que sí, esta cuestión de que es importante, la trayectoria típica, ténganla presente, porque nada, no solamente está dentro del programa, y es algo con lo que también puede llegar a servir para tratar de leer un poco este caso. Pero bueno, capaz en algún punto va a tomar eso, pero más adelante cuando hable sobre la teoría que va formando respecto de la neurosis obsesiva. Y esto de que es un dialecto de la histeria, piensen que todavía, incluso para Freud, sigue jugando el mismo mecanismo psíquico en la conformación de síntomas de la neurosis, que es la defensa. Represión, no represión, importa. Hay una defensa en el medio de estatización del monto de afecto, y bueno, Freud va tratando de colegir esto con el caso del hombre y las ratas, que es bastante... Una cuestión, el caso está, para mí está muy bueno. Al principio es un lío de leer, porque el tipo hace un montón de movimientos que no se entiende nada, y Freud lo admite, pero bueno, ya lo veremos. ¿Lo de la trayectoria típica lo tienen? Está en las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Está ahí. Sí, hay un teórico, creo que un teórico, pero no me acuerdo de qué semana. Creo que es la 2, si no recuerdo. Bueno, traten de ubicarlo eso, ¿sí? En realidad es Sí, nada. que lo dividía como en momentos, ¿puede ser? Sí. Claro, sí. Escena pasiva, escena activa, reproche, represión, síntoma de la defensa primaria,
Es la fórmula canónica 2.0, como le digo yo. Básicamente es la fórmula canónica adaptada a la neurosis obsesiva. Con un poco... Anótenselo, o sea, escuchen el teórico o búsquenlo en el texto y anótenselo porque para poder entender sobre la teoría tienen que tener clara la trayectoria típica, que igual cuando veamos sobre la teoría yo se las traigo también. Ujú. Ahora no hace falta porque vamos a arrancar con el historial, ¿sí? Bueno, empezamos a presentar un poquito el caso y después la próxima vez seguimos, ¿sí? Bueno, Freud dice que este señor Paul es un joven de formación universitaria, que se presenta a Freud, ya es distinto también porque ya no se trata de una joven como Dora a quien la trae el padre, o sea, no es que la demanda es del padre acá, sino que Paul, que ya era más grande, tiene creo que 29 años cuando consulta a Freud, acude por sus propios medios, digamos, y le dice, mira, sufro de representaciones obsesivas desde mi infancia, pero le dice que con particular intensidad desde hace 4 años, ¿no? También esto a uno le llama la atención, está bien que vuelva a repetir algo que digo siempre, en esa época no era tan común como ahora por ahí acudir al psicólogo, al analista, entonces, nada. Pero hoy en la actualidad también aparece esto de que gente venga y te diga, me pasa esto de hace pilares de años, ¿no? Uno intenta ver, que Freud vamos a ver que va a tratar de ver también, bueno, si sufrí de representaciones obsesivas desde tu infancia, de hace 4 años que empeoró todo, ¿qué lo hace consultar recién ahora, ¿no? ¿Qué hace que ahora, ¿no? Si sucedió algo en su vida, si algo le pasó, que hizo que ahora diga, bueno, tengo que consultar, porque la verdad es que venía con esto hace mucho tiempo. Dice que el contenido principal de su padecer son temores, que son temores obsesivos, de que le suceda algo a 2 personas a quienes ama mucho. Su padre y una dama a quien admira, ¿no? O sea, el hombre de la rata lo que le dice, mira, yo tengo la representación obsesiva, la idea obsesiva o el temor obsesivo de que le suceda algo a 2 personas que quiero, que son mi padre y la amada, que la amada era una dama que a él le gustaba y que cortejaba, pero todo muy idealizado, no terminaba de pasar nada con esta dama, él la llamaba la dama de mis pensamientos, ¿no? O sea, esto que hablábamos el otro día, que el neurótico se queda en la fantasía y en la realidad no pasa nada, bueno, un poco eso, ¿no? Como ese amor medio platónico, pero en la hora de los bifes, no, el hombre de las ratas no hacía demasiado. Y esto es interesante, que ¿por qué lo llama temor obsesivo? Porque ahí se supone que ese temor es recurrente, es decir, es un temor en el cual la persona no puede dejar de tener ese temor, aunque le parezca a veces irracional o le parezca que no entiende por qué lo tiene, ¿no? Y que uno supone, al suponer que es un temor obsesivo, que está constantemente presente en la conciencia porque le es prestado un afecto que en realidad le corresponde a otra cosa, ¿no? O sea, que ha habido ese falso enlace. Y además es algo, como se dice, ego distónico. O sea, no es que es algo que a veces son pensamientos que son contrarios al yo. O sea, como que yo no pienso esto, pero me aparece en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tengo una paciente que dice que a la noche tiene que cerrar, bueno, una puerta que tiene en su casa con llave, agacharse y darle 2 golpecitos a la puerta. Y si no le da miedo que algo pase, ella no puede especificar muy bien qué es lo que puede pasar, pero ella sabe racionalmente, digamos, que no tiene nada que ver que ella mire por la rendija, que toque 2 veces la puerta con que algo pase. Sin embargo, digamos, eso, nada. Si no lo hace, se angustia, digamos, ¿no? Y eso se le aparece. Dice, además, dice sentir impulsos obsesivos también, como por ejemplo cortarse el cuello con una navaja de afeitar, ¿no? Ya dijimos que era grave el hombre de la rata. Y producir prohibiciones referidas a cosas indiferentes. Manifiesta que la lucha contra estas ideas le ha hecho perder años y por eso se ha rezagado en su carrera de la vida. Dice, otra cosa rara es que cuando él se presenta le dice, bueno, sí, yo soy tal, me sufro de representaciones obsesivas de toda mi vida, lo que les digo recién, y después le empieza a hablar de sus relaciones sexuales, ¿no? No es que Freud le pregunta, él espontáneamente empieza a decir, bueno, mis relaciones sexuales son raras, tengo pocas relaciones sexuales, las prostitutas me dan asco, su vida sexual dice que ha sido en general pobre, que el onanismo desempeñó solo un ínfimo papel a los 16 o 17 años, dice que su potencia sexual es normal y que su primer coito fue a los 26 años. Él había leído que Freud hablaba de la sexualidad y dijo, bueno, yo le traigo lo que este quiere escuchar. Ahí está
la posición del obsesivo de, bueno, le voy a decir lo que él espera que yo le diga, si me quiere como paciente. Es un buen paciente, ¿no? Le habla de su vida sexual. Y se impresiona como una mente clara, eso no sé por qué Freud lo dice, porque no es tan claro, pero bueno, una mente clara, perspicaz. Y Freud le dice, ¿por qué me estás hablando por primera vez de tu vida? ¿Por qué me estás hablando de tu vida sexual? Así como así. O sea, llegaste y lo primero que me decís es esto. Y dice qué es lo que él sabe sobre sus doctrinas, ¿no? O sea, yo leí que a vos te interesaba esto, entonces bueno, yo te voy a hablar de esto. Dice que no leyó nada, pero que ha hojeado un libro de Freud que fue Psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, la introducción del tratamiento. Bueno, al día siguiente Freud le dice que, bueno, que la única regla es decir todo lo que se le pase por la cabeza, aunque le resulte desagradable o disparatado, o sea, le dice como la regla fundamental, se le explicita, y que le dice que él puede empezar a hablar de lo que tenga ganas, ¿no? No necesita que le hable de la vida sexual, necesariamente. Y entonces dice que ahí le empieza a contar que tiene un amigo a quien respeta extraordinariamente, y que acude a él siempre que le asedia un impulso criminal. Y va hasta este amigo y le dice, yo soy un delincuente, soy una mala persona, la. El amigo lo apoya, le dice que él no es un delincuente, que no es un criminal, que es un hombre intachable. Bueno. Y dice que antes tenía otro amigo que había cumplido la misma función que este amigo, que había sido a los 14 o 15 años, pero que al final se dio cuenta que este amigo solo le interesaba la hermana del hombre de las ratas, no le interesaba a él, y dice que esa fue la gran decepción, la primera gran conmoción de su vida, ¿no? Cuando se dio cuenta que este amigo estaba interesado en él solo por su hermana. Y dice, luego prosigue como repentinamente, ¿no? O sea, se toma en serio esto que le dice Freud de hablar de cualquier cosa y pasa de lo de este amigo a hablar de su sexualidad infantil, ¿no? Ahí también era lo que él había leído de Freud, ¿no? Que Freud trabajaba con él. Dice que la vida sexual de él empezó muy temprano. Dice que se acuerda una escena de su cuarto a quinto año, más o menos desde sus 6 años, dice que él tiene bastante recuerdo. Que dice que tenía una gobernanta joven, muy bella, la señora Peter, y que cierta velada estaba ella ligeramente vestida sobre el sofá, leyendo, él estaba junto a ella, y le pidió permiso él para deslizarse bajo su falda. Lo permitió siempre que yo no dijera nada, tenía poca ropa encima y yo le toqué los genitales y el vientre, que se me antojó curioso. Dice que desde ese momento le quedó una curiosidad ardiente, atormentadora, ¿no? O sea, no solo una curiosidad, sino que atormentadora, ya ahí hay como un exceso, un plus, porque esto lo atormentaba, por ver el cuerpo femenino. Recuerda una escena también de cuando él tenía 7 años, que estaban sentados juntos al anochecer, la señorita, la cocinera, otra muchacha, yo y mi hermano menor, y de golpe escuchó la conversación de las muchachas. La señorita Lina decía, con el pequeño, que era el hermano de él, es claro que una lo podría hacer, pero Paul es demasiado torpe, seguro no acertaría, ¿no? Él dice que no entendió a qué se estaban refiriendo ellas, pero sí entendió la ofensa, el menosprecio, y se puso a llorar. Y que Lina lo consoló. Dice que ya a los 6 años padecía de erecciones y que una vez acudió a su mamá para quejarse. Y dice, por entonces tuve durante un tiempo la idea enfermiza que los padres sabrían mis pensamientos, lo cual me explicaba por haberlo yo declarado sin oírlo yo mismo. Ahí ya parece algo raro, ¿no? En su infancia, que es esta idea de que sus padres podían saber lo que él pensaba. Y que la explicación que le daba eso era también rara, que era como si él hubiera podido haberlos dicho sin oírlos él mismo, ¿no? Dice, veo en eso en el comienzo de mi enfermedad. Había personas, muchachas que me gustaban mucho y por quienes yo sentía un urgentísimo deseo de verlas desnudas. Pero a raíz de ese desear tenía un sentimiento ominoso, como si por fuerza habría de suceder algo si yo lo pensaba, y debía hacer toda clase de cosas para impedirlo. O sea, ya a los 6, 7 años aparece en él no solo el deseo de ver mujeres desnudas, sino asociado a eso lo que él llama un sentimiento ominoso, un temor a que algo malo iba a pasar si él deseaba eso, ¿no?
Y dice, como que Freud le pregunta, bueno, ese temor ominoso, ¿qué puede haber sido? ¿No? ¿A qué se refería ese miedo que vos tenías? Y dice que pensamientos sobre la muerte de su padre se le han ocurrido desde temprano, dándole gran tristeza, ¿no? Es decir, que ya desde niño él tenía un poco este temor o esta angustia de que él deseaba ver mujeres desnudas y le aparecía ese sentimiento ominoso de que si él deseaba eso o lo hacía, su padre podía sucederle algo o morir, ¿no? Vean esto que ya aparece desde muy temprano, algo que pueden anotar y que vamos a ir viendo a lo largo del historial, que es como cierta contraposición entre su deseo erótico y el padre, ¿no? Y lo más extraño que dice Freud es lo siguiente que viene ahora, ¿no? Si ya les parece que este señor le falta un jugador, viene lo que viene ahora, página 130. En esta oportunidad escucho asombrado que su padre, por quien se inquietan sus temores obsesivos de hoy, ha muerto hace ya varios años. O sea, él, en la actualidad, cuando consulta con Freud, sigue teniendo temores obsesivos de que le suceda algo al padre que ya está muerto. Lo cual es muy extraño, ¿no? No sé si entienden lo que estoy diciendo. Como que si yo tuviera temor que le suceda algo a mi abuela que murió, o sea, en el más allá. Y al hombre y las ratas creo que tal vez le parecían extrañas estas ideas, pero bueno, se lo termina confesando a Freud, ¿no? Esta cosa medio bizarra. Entonces acá Freud dice algo interesante en la página 130. Hacemos este apartado y dejamos para la próxima. Dice Freud: lo que nuestro paciente en la primera sesión del tratamiento nos pinta sobre su sexto o séptimo año no es solo como él opina el comienzo de la enfermedad, sino la enfermedad misma. Una neurosis obsesiva completa, a la que no le falta ningún elemento esencial. O sea, él dice, lo que nos está contando él de su infancia, ¿no? No es el germen de la enfermedad adulta, no es lo que yo le decía la otra vez, lo mismo que en Dora. La neurosis infantil que uno arma a partir de lo que le pasa ahora. Por ejemplo, no sé, yo digo esto, ¿no? Tengo temor a que a mi padre le suceda algo y eso me hace acordar cuando era chica que mi padre decía o no decía, entonces yo relaciono mi padecer actual con algo de mi neurosis infantil. Sino que esta es una neurosis en la infancia. Ya a los 6, 7 años, él sufría de neurosis obsesiva, dice Freud. Ya había algo reprimido que estaba retornando en un síntoma. Dice, y ya era la enfermedad. Al mismo tiempo, dice, el núcleo y el modelo del padecer posterior, porque él sigue teniendo estos mismos temores que arrastra desde la infancia de que al padre le suceda algo. Dice, vemos al niño bajo el imperio de un componente pulsional sexual, el placer de ver, cuyo resultado es el deseo, que aflora siempre de nuevo y con mayor intensidad, de ver desnudas a personas del sexo femenino que le gustan. Este deseo corresponde a la posterior idea obsesiva. Dice, el deseo tal vez aún no está desfigurado. Dice, pero todavía no posee un carácter obsesivo el deseo. Todavía, digamos, ese deseo no está tan desfigurado. No es el deseo de ver mujeres desnudas. Sin embargo, dice, ya se mueve una contradicción a este deseo, pues regularmente un afecto penoso acompaña su emergencia. Junto al deseo obsesivo, un temor obsesivo se anuda estrechamente a aquel, ¿no? O sea, ven esto, ya hay un temor obsesivo en la infancia. Por eso es hacia los 6, 7 años, porque también ubicamos que ahí debe haber sobrevenido primero la represión, ¿no? Para que luego aparezca un síntoma del retorno de lo reprimido para Freud. Igual que en Dora decíamos que la disnea era lo que reemplazaba el abandono de la masturbación, ¿no? ¿Esto se entiende? Dice, junto al deseo obsesivo, un temor obsesivo se anuda estrechamente a aquel. Toda vez que piensa algo así, es forzado a temer que suceda algo terrible. Y él lo que dice es, nosotros, la neurosis obsesiva nos suena una locura, algo ilógico. Es decir, yo deseo ver mujeres desnudas y por eso mi padre tiene que morir, ¿no? O sea, si uno lo piensa, no tiene ni pies ni cabeza, o lo mismo de mi paciente, ¿no? Si no toco la puerta, algo va a suceder. Él dice que esta aparente contradicción o sensación de que no hay lógica en la neurosis obsesiva se debe a lo que él dice que es la sustracción de los nexos lógicos, o sea, faltan representaciones ahí, se han sustraído nexos lógicos, hay algo reprimido que, si se hace consciente, nos permitiría entender qué lazo hay entre su deseo de ver mujeres dormidas y que insisto con esto, desnudas y que su padre tiene que morir, digamos, pero a simple vista parecen dos cosas que no tienen que ver una con la otra, ¿no? Entonces dice, bueno,
Freud va a investigar qué tiene que ver una cosa con la otra. Dice, en la página 131, si yo tengo el deseo de ver desnuda a una mujer, mi padre tiene que morir, ¿no? Esa sería como la frase. Dice, el afecto penoso cobra nítidamente la coloración de lo ominoso, lo supersticioso, y ya empieza a originar lo que son los síntomas de la defensa secundaria, es decir, acciones destinadas a impedir que eso pase, que serían, por ejemplo, todo lo que son los rituales en la neurosis obsesiva, ¿no? Me lavo las manos, por ejemplo, para evitar que ese pensamiento venga y entonces mi padre, etc. Dice, ya se origina impulsos a hacer algo para extrañarse de esa desgracia, que son las medidas protectoras. Y ahí vuelve a decir lo mismo, vale decir una pulsión erótica y una sublevación contra ella, un deseo y un temor ya obsesivo que lo contraría, un afecto penoso y un esfuerzo hacia acciones de defensa. El inventario de la neurosis está completa. Y además dice que la infancia ya encuentra otra cosa que es una suerte de delirio. ¿No? Acá vemos también como el delirio o formación delirante no es exclusivo de la psicosis, ¿no? Puede aparecer un pseudodelirio en la neurosis también. El tema es qué estructura tiene. Uno supone que si se trata de una neurosis, uno podría lograr que eso aparentemente delirante o ese delirio, como que mis padres colegían mis pensamientos, se pueda asociar a otras representaciones, es decir, dialectice y adquiera cierto esclarecimiento. Pero a simple vista es medio un delirio, ¿no? Que sentir que tus padres pueden leer tus pensamientos. Dice, esta neurosis elemental infantil tiene ya su problema y su aparente absurdidad, como cualquier neurosis complicada del adulto. ¿Qué querrá decir que el padre tiene que morir si el niño se mueve aquel deseo? ¿Es un mero sinsentido? ¿O hay caminos para comprender esta afirmación? Asirla como un resultado necesario de procesos y premisas anteriores. Entonces Freud dice, sí, resulta ilógico, pero debe haber un camino para poder comprender qué quiere decir esto. Es decir, que lo que falta son nexos lógicos. Se han roto las conexiones lógicas. Y entonces la representación que aparece y que por falso enlace aparece en la conciencia, no parece a simple vista tener demasiada lógica. Y acá vuelve a decir que es típica la actividad sexual prematura en el caso de la neurosis obsesiva, o sea, sostiene un poco lo mismo que planteaba en sus primeros textos de la actividad sexual. Dice, nunca se echa de menos aquí, por oposición a la histeria, el carácter de la actividad sexual prematura. En la neurosis obsesiva se discierne mucho más nítidamente que en la histeria que los factores constitutivos de la psiconeurosis no deben buscarse en la vida sexual actual, sino en la infantil, ¿no? O sea, la causación de la neurosis se busca en la sexualidad infantil y no en la actual. La vida sexual presente del neurótico obsesivo puede a menudo parecer por entero normal al explorar superficial, y es frecuente que ofrezca muchos menos aspectos patógenos y anormalidades que en el paciente aquí considerado. De hecho, este chico, este señor, porque tenía 29 años, cuenta que su vida sexual es bastante pobre, ¿no? En la actualidad. No habla de su vida sexual actual, sino que dice Freud, el germen de su neurosis está en su vida sexual infantil. Hasta acá más o menos se entendió lo que se puede entender, ¿no? O sea, todavía no van a entender demasiado más que. Bueno, seguimos la vez que viene. Si alguien tiene alguna duda, igual me dice o pueden escribir en el campus. Y nos vemos la semana que viene, ¿sí? ¿Vale? Muchísimas gracias. La otra va a estar con Matías. Matías, ¿te acordás? ¿La semana que viene? No, la otra. Ah, perfecto, sí, me acuerdo. La semana del 15. Sí, el 15, sí, que yo no estoy. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.